Nunca pensé que el sonido de un bolígrafo pudiera marcar el final de una vida entera. Fue un clic leve, casi insignificante, pero desde entonces lo escucho en mis sueños, una y otra vez. Aquel día, mi hijo Héctor me llevó al banco, y yo, ingenuo como un niño, pensé que lo hacía porque quería ayudarme. Solo es para actualizar unos datos, papá, me dijo sonriendo, con ese tono amable que usan los hijos cuando ya no te miran como a un hombre, sino como a un estorbo al que hay que cuidar. Llevaba puesta mi mejor chaqueta, la de lana gris, la misma que Rosa me había regalado el invierno antes de morir. No era un día cualquiera. En mi interior sentía algo parecido al orgullo. Mi hijo me había llamado temprano, había pasado por mí, me había abierto la puerta del coche y hasta me preguntó si quería escuchar música. Hacía mucho que no tenía conmigo esos pequeños gestos. Durante el trayecto, me habló de su trabajo, de cómo todo estaba yendo bien, de sus planes con Laura, su esposa, y de la idea de comprar una casa más grande para cuando tú necesites quedarte con nosotros, viejo. Esa frase me sacó una sonrisa. Pensé que, después de tanto dolor, la vida por fin me estaba devolviendo algo de ternura. Cuando llegamos al banco, todo era brillante, moderno, impersonal. El aire olía a perfume caro y tinta nueva. Una joven con uniforme azul nos atendió, y Héctor se encargó de hablar. Vengo con mi padre para actualizar su cuenta, solo unos trámites rutinarios. Ella asintió sin sospechar nada. Yo, sentado al lado, observaba su confianza y me sentía pequeño, casi inútil. Ya no entendía esos papeles, esas pantallas, esas palabras que parecían en otro idioma. Solo veía las manos de mi hijo moverse con seguridad, firmando, apuntando, revisando. En un momento, la empleada me pasó unos documentos. Firme aquí, don Francisco. Yo miré a Héctor, y él asintió con una sonrisa tranquila. Es solo una actualización, papá. No te preocupes. Así que firmé. Firmé sin leer. Firmé con la fe ciega de un padre que aún cree que el amor puede más que la desconfianza. Cuando levanté la vista, mi hijo tenía una expresión extraña, una mezcla de alivio y algo más. No era orgullo, no era cariño, era satisfacción. Esa sonrisa apenas duró un segundo, pero bastó para que una sombra me atravesara el alma. No supe explicarlo, pero algo dentro de mí se estremeció. ¿Ya está todo?, pregunté. Sí, papá, respondió él. Ya está todo. Salimos del banco. El sol de mediodía reflejaba en los cristales y el aire parecía más frío. Durante el camino de regreso, Héctor iba callado, distraído. Yo, sin saber por qué, no quise romper el silencio. Miraba por la ventanilla, viendo pasar la ciudad que alguna vez conocí y que ahora me resultaba ajena. Los edificios nuevos, los anuncios, la gente apurada. Todo cambiaba, menos mi ingenuidad. Al llegar a casa me dio una palmada en el hombro. «Gracias, viejo, por acompañarme», me dijo. «¿Acompañarte?», pregunté confundido. Él sonrió con amabilidad ensayada. «Sí, claro. Te llamo luego, ¿sí? Tengo que hacer unas llamadas». Y se fue. Sin más, me quedé en la puerta viendo cómo su coche se alejaba calle abajo. El ruido del motor se desvaneció y el silencio volvió a abrazarme, como lo hace siempre desde que Rosa partió. Entré a la casa. El reloj del comedor marcaba las 2 de la tarde. El aire olía a sopa vieja y soledad. Me serví un café y me senté junto a la ventana, observando el jardín. El limonero seguía dando frutos, tercos, amarillos, a pesar del invierno. Recordé a Rosa, sus manos pequeñas pelando uno de esos limones mientras reía de mis torpes intentos por ayudarla en la cocina. «Eres bueno con la madera, Francisco, pero inútil con los cuchillos», decía entre risas. Esa voz me acompañaba todavía, como un eco suave en las tardes largas. Mientras bebía el café no dejaba de pensar en la sonrisa de Héctor. Había algo en ella que me incomodaba, demasiado satisfecha, demasiado rápida, pero no quise darle vueltas. Confiar en él era lo único que me quedaba. Después de todo era mi hijo, y los padres, aunque los hieran, siempre buscan una excusa para seguir creyendo. Pero antes de continuar, me gustaría saber si ya te suscribiste al canal y si esta historia te está gustando. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de los relatos que preparo con tanto corazón. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Ahora sí, continuemos. A la noche sonó el teléfono. Era una voz desconocida. ¿El señor Francisco López? Sí, soy yo.
Le hablo del Banco Central. Queríamos confirmarle si autorizó la transferencia total de sus activos a nombre de su hijo, el señor Héctor López. El mundo se detuvo. ¿Cómo dice? Pregunté con un temblor que me subió desde el estómago. Sí, señor. La transferencia fue procesada esta mañana. ¿Desea recibir una copia del contrato firmado? No recuerdo exactamente lo que respondí. Solo recuerdo que el café se me cayó de las manos, que el suelo parecía moverse bajo mis pies y que el aire se volvió demasiado pesado para respirarlo. Caminé hasta el escritorio, abrí el cajón y busqué el sobre que había traído del banco. Lo abrí con torpeza, y allí estaban los papeles, mi firma, mi nombre, y junto a ellos la palabra transferencia definitiva, mi casa, mis ahorros, mi vida entera, ahora a nombre de mi hijo. Me senté en el suelo, las manos me temblaban, no lloré, ni siquiera grité. Solo sentí un vacío tan grande que por un instante creí que el corazón se me detendría. Miré alrededor, todo lo que había construido con años de esfuerzo, los muebles que tallé con mis propias manos, las fotos de mi boda, los cuadros que pintó Rosa. Nada era mío ya, nada. Y mientras la noche caía, entendí algo que me heló la sangre. Mi hijo no me había acompañado al banco para ayudarme, me había acompañado para borrarme. No dormí esa noche. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando me rendí y encendí la lámpara del comedor. El silencio de la casa era tan pesado que cada crujido del piso sonaba como una confesión. Tenía los papeles sobre la mesa, extendidos, bajo la luz amarilla. Los había leído una y otra vez, sin entender cómo algo así podía haber pasado sin que yo me diera cuenta. Mi nombre estaba allí, mi firma también, y todo parecía perfectamente legal. El documento decía con claridad, transferencia irrevocable de bienes inmuebles y fondos bancarios al nuevo titular, Héctor López. Irrevocable. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Ni un juez, ni una súplica, ni una lágrima podrían devolverme lo que era mío. Durante años trabajé como carpintero. No era rico, pero cada clavo, cada mesa, cada mueble que vendí representaba una noche menos de hambre, una deuda menos, una promesa cumplida a Rosa. Juntos, levantamos esta casa con nuestras manos. Ella pintaba las paredes mientras yo medía la madera. Era nuestro sueño. Y ahora, en un solo día, mi hijo lo había convertido en su propiedad, sin siquiera pestañear. A las 6 de la mañana, cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, decidí llamarlo. Tomé el teléfono con las manos temblorosas. La línea sonó 4 veces antes de que respondiera. «Papá», dijo, con voz adormecida. «Héctor, necesito hablar contigo». «¿Tan temprano? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste?», le pregunté directamente. Hubo un silencio corto, incómodo. «¿A qué te refieres?» «Al banco, a la transferencia. Me llamaron anoche. Firmé algo que no entendí. Me dijiste que era solo una actualización». «Ah, eso», dijo con un tono despreocupado. «Papá, era necesario. No te preocupes tanto». Sentí cómo la rabia me subía por dentro, lenta, como una llama que crece sin control. «No me preocupe. Me quitaste todo, Héctor. La casa, mis ahorros». «Papá, escucha», interrumpió. «Tú ya no puedes manejar esos trámites. Te olvidas de las cosas, te mareas. Solo te estoy ayudando». «¿Ayudándome?», repetí con la voz quebrada. «¿Quitándome lo único que tengo?». Él soltó un suspiro impaciente. «Mira, viejo, no hagas drama. Vas a seguir viviendo ahí, nadie te va a echar. Solo que ahora las cosas están a mi nombre. Es más seguro así». «¿Seguro para quién, Héctor? ¿Para ti?». La línea se quedó muda unos segundos. Luego escuché su voz, fría, distante. «Papá, acepta que ya estás viejo. Lo hice por tu bien». Y cortó. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el pitido del silencio. Esa fue la primera vez que sentí que ya no tenía hijo. El mismo niño al que le enseñé a andar en bicicleta, el que dormía abrazado a mi brazo cuando tenía pesadillas, se había convertido en alguien que me veía como un estorbo. Guardé el teléfono, apagué la luz y salí al patio. El aire estaba helado, pero no me importó. Me senté bajo el limonero, ese árbol que había plantado el día en que nació Héctor. Recuerdo que Rosa, con las manos llenas de tierra, me dijo riendo, «Que crezcan juntos, Francisco, el árbol y el niño». Y así fue. Cada año que el limonero florecía, yo veía en él la vida de mi hijo, su crecimiento, sus etapas, sus logros. Ahora,
Al mirar sus ramas desnudas por el invierno, entendí que ambos habían cambiado. Uno había dado fruto, el otro solo espinas. Pasé la mañana sentado ahí, mirando el cielo gris, intentando no pensar. Pero la mente es cruel. Te obliga a repasar una y otra vez los momentos que te rompieron. Recordé cuando Héctor me pidió ayuda para pagar la universidad. Vendí mis herramientas más caras para que pudiera estudiar. Recuerdo la emoción cuando me trajo su título. «Esto también es tuyo, viejo», me dijo entonces. Qué fácil es olvidar lo que uno prometió cuando ya no necesita agradecer. A media tarde, alguien golpeó la puerta. Era Laura, su esposa. Sostenía una bolsa con frutas y una sonrisa incómoda. «Héctor me pidió que te trajera esto». «Ah, qué amable», respondí con ironía. «¿También te dijo que ahora vivo de su caridad?» Su rostro cambió. «No empieces, Francisco. Él solo quiere ayudarte». «¿Ayudarme?», dije levantando la voz. «Me robó la casa, Laura». Ella bajó la mirada. «No lo veas así. Es joven, tiene responsabilidades. Y yo tengo años. Tengo memoria, tengo dignidad», le respondí. «Eso no se firma en un papel». Laura no supo qué decir. Dejó la bolsa sobre la mesa y se fue sin despedirse. El portazo resonó por toda la casa, como si sellara definitivamente lo que quedaba de nuestra relación familiar. Esa noche, el silencio volvió a ser mi única compañía. Me senté frente a los papeles otra vez, tratando de entender las letras pequeñas, pero mis ojos se nublaban. El cansancio, la rabia, la tristeza, todo se mezclaba. Quise llorar, pero no pude. Las lágrimas también me habían abandonado. Caminé hasta el dormitorio y abrí el cajón de la mesa de noche. Allí estaba una vieja libreta donde Rosa anotaba sus gastos del hogar. Entre las hojas encontré una nota suya, escrita años atrás. «Francisco, nunca dejes que el amor te haga ciego. El amor no duele cuando es sincero». Leí esa frase una docena de veces, y en ese momento lo entendí. Yo no había perdido solo una casa ni dinero. Había perdido el amor de un hijo que ya no me veía como un padre, sino como un trámite pendiente. Apagué la luz, y mientras el frío se colaba por las ventanas, hice una promesa en silencio. No iba a dejar que esa firma fuera el final de mi historia, porque si algo me enseñó la vida, y Rosa, es que la dignidad no se vende, ni se hereda, se defiende. No hay sonido más triste que el de una llave girando en la puerta de tu propia casa, cuando ya no te pertenece. Héctor llegó al atardecer, con el rostro tranquilo, como si nada hubiera pasado. Traía el celular en una mano, y el traje de oficina todavía impecable. Yo lo esperaba sentado en la sala, con los papeles sobre la mesa. El reloj marcaba las 6:30, y la luz dorada del sol entraba por la ventana, bañando la casa con una calma que no me pertenecía. «Tenemos que hablar», dije sin levantar la voz. Él ni siquiera me miró. «Estoy cansado, papá. ¿Podemos dejarlo para mañana?» «No», respondí firme. «Es hoy». Dejó las llaves sobre el aparador y soltó un suspiro exagerado. «Si vas a empezar con tus dramas, prefiero no escucharlo». «¿Dramas?», le pregunté conteniendo el temblor de mis manos. «¿Así llamas a robarle a tu propio padre?» Su mirada cambió. Por primera vez lo vi molesto. Se cruzó de brazos y sonrió con arrogancia. «No exageres, no te robé nada. Solo hice lo que era mejor para todos». «¿Para todos o para ti?», le pregunté. «¿O acaso todos significa Laura y tú? Porque yo no recuerdo haber sido parte de esa decisión». Héctor caminó hacia la ventana y miró hacia el jardín. «Papá, te estás volviendo paranoico. No quise hacerte daño. Lo hice para protegerte». Esas palabras me hirieron más que cualquier insulto. «Protegerte», como si yo fuera un niño, como si no tuviera historia, ni voz, ni voluntad. Me levanté despacio. El cuerpo ya no me obedecía como antes, pero la rabia me dio fuerza. «Yo te di todo, Héctor, todo. Trabajé hasta que mis manos se partieron, hasta que la espalda se me dobló como madera vieja. ¿Y así me pagas? ¿Con papeles? ¿Con mentiras?» Él se giró cansado de escucharme. «Papá, basta». «No, no he terminado», dije golpeando la mesa. «Tú no firmaste esos papeles conmigo, hijo. Firmaste mi entierro». Se quedó callado unos segundos. Después, sin un ápice de culpa, soltó la frase que me partió el alma. «Ya estás viejo, papá. No necesitas una casa, ni una cuenta bancaria. Solo necesitas un rincón para morir tranquilo». Sentí que el aire me abandonaba. No por la crueldad de sus palabras, sino por la frialdad con la que las dijo. Sin odio, sin emoción,
como si realmente creyera que eso era lo correcto. ¿Eso piensas de mí?, susurré. Él encogió los hombros. La vida es así. Las cosas cambian. Yo tengo una familia ahora, responsabilidades. No puedo seguir cargando contigo. Me quedé mirándolo. Por un instante vi al niño que fui capaz de cargar en mis hombros durante kilómetros cuando se lastimó la pierna. Vi al joven que lloró cuando murió su madre, al que prometí cuidar, proteger, guiar. Y ahora ese mismo hijo me miraba como se mira a un mueble viejo que estorba. ¿Sabes qué es lo peor, Héctor? ¿Qué? Que ni siquiera te odio. Solo me das lástima. Su expresión cambió. Por primera vez lo vi nervioso, no por lo que había hecho, sino porque no reaccioné como esperaba. No grité, no lloré, no lo insulté, solo lo miré con calma, y esa calma lo desconcertó. Me acerqué a él, despacio. Mi voz era un hilo, pero firme. Escúchame bien, hijo. Tú me quitaste la casa, el dinero, los recuerdos, pero hay algo que no podrás arrebatarme jamás: la dignidad. Y aunque no lo creas, algún día vas a necesitar volver aquí, y cuando eso pase, te prometo que recordarás cada palabra que dijiste hoy. Héctor intentó reír. ¿Amenazas? No. Entonces, promesas. Tomé mi abrigo, la bufanda vieja de Rosa, y caminé hacia la puerta. Antes de salir, lo miré una última vez. Disfruta tu casa, Héctor. Aunque te advierto algo. Los ladrillos no te van a querer como yo te quise. Cerré la puerta sin mirar atrás. Afuera, el aire estaba helado y el cielo comenzaba a oscurecer. Las luces de la calle se encendían una a una y yo caminaba sin rumbo, con el corazón hecho polvo, pero el alma encendida. Porque a pesar de todo, en ese instante, supe algo. No iba a dejar que esa traición definiera mi final. Me detuve frente al parque del barrio. En el banco donde solía sentarme con Rosa, el viento movía las hojas secas formando remolinos. Me senté, respiré hondo y por primera vez en mucho tiempo, recé. No por mí, por él, por ese hijo que se había perdido en su propio egoísmo y que tarde o temprano entendería lo que había hecho. No hay peor castigo que el peso del arrepentimiento. Y yo, aunque herido, sabía esperar. Toda mi vida había sido eso, paciencia. Y ahora, esa misma paciencia sería mi arma. Miren qué ironía. Me quitó la casa, pero sin saberlo me liberó de todo lo que me ataba al pasado. Lo que no sabía Héctor era que mi historia no terminaba ahí. Aún quedaba un detalle que él ignoraba. Una pequeña cláusula en aquel contrato que lo cambiaría todo. Esa noche, al regresar, me quedé de pie frente a la puerta. La casa estaba a oscuras. Ya no me sentía dueño de ella, pero aún podía entrar. Subí a mi cuarto. Abrí el cajón de la mesita y encontré una carpeta vieja, amarillenta por los años. Era el contrato original de la hipoteca. Y ahí, en letras pequeñas, estaba escrita una frase que me hizo sonreír por primera vez en días. El titular conservará el derecho de uso y dominio en caso de abuso o desalojo por parte del beneficiario. Me reí. Su risa fue mi firma más fuerte. Mi hijo había olvidado leer la letra chica, y esa letra era mi venganza. A veces uno puede vivir en su propia casa y sentirse extranjero. Desde aquel día, cada rincón de mi hogar me recordaba que ya no me pertenecía. Los cuadros seguían en las paredes, los muebles estaban en su lugar, pero algo invisible se había roto. Era como si el aire mismo hubiera cambiado de dueño. Héctor se mudó con Laura una semana después de la confrontación. Trajeron cajas, muebles nuevos, cortinas modernas. Ella caminaba por los pasillos dando órdenes con la misma naturalidad con la que yo, durante 40 años, había cuidado cada ladrillo de ese lugar. No me preguntaron si quería quedarme. Solo me asignaron una habitación, la más pequeña, al fondo del pasillo, junto al lavadero. Ahí estarás más cómodo, papá, me dijo Héctor, cerca del baño, con todo a mano. No respondí. Me limité a asentir, porque a veces el silencio no es resignación, es estrategia. El cuarto olía a humedad y a pintura vieja. La ventana apenas dejaba pasar la luz. Había una cama sencilla, una mesa pequeña y una silla, nada más. En una caja guardé mis pocas pertenencias, una foto de Rosa, un cuaderno, mis lentes y la carpeta con el contrato del banco. Mi secreto, mi escudo. Los primeros días fueron una especie de limbo. Escuchaba las risas de Laura desde la cocina, las conversaciones de Héctor por teléfono, las copas brindando en las cenas,
a las que ya no me invitaban. Yo cenaba solo, en silencio, a la hora en que ellos ya dormían. El sonido del reloj era mi única compañía. A veces bajaba al jardín, cuando todos dormían. El limonero seguía ahí, fiel y silencioso. Apoyaba la mano en su tronco y le hablaba como si pudiera escucharme. «Rosa, si vieras esto», susurraba. El árbol era lo único que aún olía a mi vida anterior. Una noche, mientras guardaba mi taza de té, escuché a Laura decir desde el comedor: «No podemos seguir así, Héctor. Tu padre nos mira como si le debiéramos algo». «¿Y no le debemos?», preguntó él algo irritado. «Le diste un techo. ¿Qué más quiere?» «No lo sé, pero a veces me da miedo». Sonreí desde mi rincón. No era miedo lo que debía tener, era culpa. Y la culpa, lo sabía bien, es una enfermedad silenciosa que siempre termina por delatarse. Por las mañanas, fingía leer el periódico mientras observaba sus rutinas. Laura salía temprano, con perfume caro y sonrisa de mujer satisfecha. Héctor se iba después, dejando su taza sucia sobre la mesa. Cuando la casa quedaba vacía, respiraba. Solo entonces podía sentirme libre, aunque fuera por unas horas. Limpiaba el polvo, preparaba mi café, caminaba por los pasillos. No era mi casa ya, pero todavía la conocía mejor que nadie. Cada grieta, cada tablón que crujía, cada tornillo flojo en las escaleras. Y en ese conocimiento encontré mi refugio. Una tarde, decidí bajar al sótano. Hacía años que no entraba allí. El olor a madera vieja me envolvió de inmediato. Las estanterías seguían llenas de cajas con herramientas, recuerdos y carpetas de documentos. Busqué entre los papeles hasta que encontré lo que quería: la copia del contrato original de la hipoteca, firmado hace décadas. En la parte inferior, en letra pequeña, estaba la misma cláusula que había visto en el banco. La leí despacio, saboreando cada palabra. El titular conservará el derecho pleno de propiedad si el cesionario incurre en abandono, maltrato o desalojo injustificado del cedente. Ahí estaba mi salvación. Esa frase tan pequeña era una semilla, y yo sabía cómo hacerla florecer. Guardé el documento en un sobre y lo escondí bajo una tabla suelta del suelo. Después subí al jardín, respiré hondo y observé el cielo. Rosa solía decir que la paciencia es la venganza de los buenos. Yo siempre había sido bueno, y ahora por primera vez, esa bondad sería mi arma. Los días se hicieron largos. Héctor evitaba mirarme. Cuando cruzábamos la mirada, fingía estar apurado. Laura, en cambio, me trataba con una cortesía tensa, esa que se usa con los extraños que no se quieren cerca. Un día, mientras almorzaban, la escuché decir: «Héctor, deberíamos vender esta casa. Con lo que obtengamos podríamos comprar una más moderna». «¿Y mi padre?», preguntó él. «Podemos alquilarle un cuarto en algún sitio. Total, apenas sale de su habitación». Su hijo no respondió, solo bajó la cabeza. Esa noche, lo vi beber más de la cuenta. El vino le daba valor para no enfrentar su vergüenza. Una tarde, mientras barría el patio, se me acercó. «Papá», dijo con voz cansada, «quiero que sepas que esto no es personal». «¿Qué cosa?». «Todo. La casa, los papeles, la distancia. Es solo que las cosas cambian». «Las cosas sí», respondí, «pero las personas eligen cómo cambian». Él bajó la mirada. «No quiero pelear más». «Yo tampoco, hijo. Entonces entiéndeme». «Te entiendo perfectamente», le dije con calma. «Y créeme, algún día tú también te entenderás». Su confusión fue evidente. No sabía si lo estaba perdonando o advirtiendo, y eso me complació. Esa noche, antes de dormir, abrí el cuaderno donde escribía mis pensamientos. Escribí una sola frase: «A veces, el silencio no es rendición, es planificación». Cerré el cuaderno y apagué la luz. En la oscuridad, podía escuchar a Héctor y a Laura discutiendo en el piso de arriba. Ya no eran risas, eran reproches. El dinero no compra paz, pensé, ni amor, ni conciencia. El limonero se veía por la ventana, iluminado por la luna. Sus hojas se movían despacio, como si aplaudieran en silencio. Y me dormí con una sonrisa leve, sabiendo que, sin sospecharlo, mi hijo estaba viviendo en una casa que legalmente aún era mía. Solo quedaba esperar el momento justo. Y yo, viejo o no, aún sabía esperar. Antes de seguir contándote lo que pasó, quiero hacerte una pregunta. Dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. Porque créeme, no hay traición que duela más que la que viene de la sangre.
A veces me pregunto cuántos padres estarán escuchándome ahora mismo, y cuántos de ellos también fueron olvidados por sus propios hijos. La vejez no duele en los huesos. Duele cuando te das cuenta de que quienes juraste criar con amor ya no te reconocen. Pero no te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sí, continuemos. Era un domingo gris. La casa olía a café y perfume caro. Laura había organizado una comida familiar con unos amigos suyos, gente de sonrisa fácil y ojos vacíos, y yo, como siempre, no estaba invitado. Desde mi rincón escuchaba las risas, los brindis, el sonido de los cubiertos contra los platos. Había música, conversación y esa atmósfera falsa que tienen las casas donde se presume más de lo que se vive. Decidí salir al jardín. El aire estaba pesado, como si el cielo también estuviera cansado de fingir. Me senté bajo el limonero, observando cómo las hojas caían lentamente sobre la tierra húmeda. Llevaba el contrato escondido en el bolsillo del abrigo. Era mi secreto, mi última carta. Mientras pensaba en todo eso, escuché voces dentro de la casa. No quise hacerlo, pero las paredes son traicioneras cuando uno vive en silencio. Las palabras llegan igual, aunque no quieras oírlas. Entonces está decidido, dijo Laura con entusiasmo. Lo hablamos con el agente inmobiliario y está de acuerdo. La casa se vende rápido. No sé, Laura, respondió Héctor. No quiero problemas con mi padre. ¿Problemas?, rió ella. Por favor, ese viejo apenas sale del cuarto. Ni siquiera entenderá lo que pasa. Hubo un silencio. Después ella agregó en voz más baja. Además, el notario ya revisó los papeles. Todo está a tu nombre. Legalmente, no puede hacer nada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Las manos me temblaron, pero no de miedo. Era rabia, rabia fría, silenciosa, afilada. La clase de rabia que no grita, planea. Me levanté despacio, volví a mi habitación y cerré la puerta. Saqué el sobre con el contrato y lo extendí sobre la cama. La cláusula estaba ahí, esperándome, como un arma cargada. Sabía lo que debía hacer. Solo tenía que esperar a que ellos dieran el primer paso. Los días siguientes fueron una farsa. Héctor y Laura fingían normalidad, pero los veía inquietos. Hablaban en voz baja, hacían llamadas a escondidas y revisaban documentos en el comedor. Yo los observaba sin decir palabra. Era como ver a dos ladrones cavando su propia tumba sin darse cuenta. Una mañana, Héctor se acercó a mi puerta. «Papá, necesito pedirte un favor», dijo, fingiendo amabilidad. «El notario quiere verificar tu firma en unos papeles para cerrar un trámite. ¿Podrías venir conmigo mañana?» «¿Otro trámite?», pregunté sin levantar la vista del libro que fingía leer. «Sí, solo es una formalidad». «Ah, como la anterior», respondí, sonriendo con calma. Su rostro se tensó. No dijo nada más y se fue. Yo me quedé mirando la puerta cerrarse lentamente. El juego había comenzado. Esa noche fui al sótano. Abrí una vieja caja de herramientas y saqué un cuaderno de tapas negras. Era mi libreta de contactos, donde tenía anotados los nombres de viejos clientes, amigos, y entre ellos, el del abogado que me ayudó con la hipoteca años atrás, Manuel Serrano. Un hombre honesto, de los pocos que quedan. Lo llamé a primera hora del día siguiente. Su voz sonaba igual que siempre, firme, clara, directa. «Francisco, ¿cuánto tiempo? ¿A qué debo el honor? Necesito que me ayudes, Manuel. Es algo delicado». «¿Tu hijo?» «Sí». Hubo un silencio largo. «Ven a verme esta tarde», dijo finalmente, «pero trae todos los documentos». Cuando colgué el teléfono sentí algo que hacía tiempo no sentía: control. Ya no era un viejo acorralado. Era un hombre que había encontrado el hilo de su venganza. Pasé el resto del día preparando todo. Los papeles, el contrato, mis notas. Y mientras guardaba el sobre, escuché a Héctor gritar desde la sala. «Laura, el agente dice que tenemos comprador. Quiere ver la casa este fin de semana». Ella respondió con euforia. «Perfecto, lo antes posible». Sonreí en silencio, porque lo que ellos no sabían era que ese comprador jamás llegaría a firmar nada. El banco, en cuanto yo activara la cláusula, bloquearía cualquier intento de venta. Todo lo que necesitaba era una prueba, una sola acción que demostrara que me habían intentado desalojar o engañar, y en su ambición, ellos mismos me la iban a dar. Esa noche no dormí. La luna se filtraba por la ventana y el aire olía a metal y venganza.
Saqué una hoja del cuaderno y escribí: Rosa, mi amor, no temas. No voy a ensuciar mis manos, pero haré justicia. Por mí, por ti, por cada padre traicionado que se tragó las lágrimas en silencio. Guardé la carta en el cajón, apagué la luz y cerré los ojos. El sonido de las risas de Héctor y Laura llegó desde el piso de arriba. No sabían que cada carcajada era un clavo más en su propia caída. El reloj marcó la medianoche. Y yo desde mi rincón vacío susurré al aire: la casa no se vende, hijo. La casa se defiende. La mañana siguiente amaneció limpia, con un sol tímido que apenas tocaba las hojas del limonero. Me puse mi viejo abrigo, aquel que Rosa remendó tantas veces, y guardé el sobre con los documentos en el bolsillo interior. No temblaba. Por primera vez en mucho tiempo, no era el miedo lo que me movía, sino una calma nueva, esa que solo llega cuando uno ya no tiene nada que perder. El despacho de Manuel Serrano seguía igual que hace 20 años. La misma lámpara verde sobre el escritorio, las estanterías llenas de libros de derecho y polvo, y ese olor a papel envejecido que tanto me gustaba. Cuando entré, él levantó la vista y sonrió. Francisco López, pensé que ya te habías cansado de pelear con el mundo. No con el mundo, Manuel, respondí. Solo con mi hijo. Nos dimos la mano. Su apretón seguía firme, aunque sus canas delataban que el tiempo también lo había alcanzado. Nos sentamos frente a frente. Saqué el sobre y lo coloqué sobre el escritorio. Quiero que leas esto, le dije. Manuel abrió el sobre, ajustó sus lentes y comenzó a revisar los documentos en silencio. Pasaron varios minutos antes de que levantara la cabeza. Tenía el ceño fruncido, los labios apretados. ¿Tu hijo te hizo firmar esto sin leer? Asentí. Usó el pretexto de actualizar mis datos. Hijo de... murmuró entre dientes. Esto es una transferencia total, Francisco. Casa, ahorros, todo. Pero... Y en ese momento su tono cambió. Aquí hay algo. Se inclinó sobre el papel, señalando con el dedo una línea casi invisible al final del documento. Mira esto. El cesionario perderá los derechos adquiridos si incumple el deber de manutención, protección o convivencia armónica con el cedente. Levantó la vista y sonrió con una mezcla de admiración y sorpresa. Esto, mi amigo, es tu salvación. ¿Significa que puedo recuperarlo? Pregunté. Significa que nunca lo perdiste realmente. Esa cláusula fue incorporada porque tú la exigiste años atrás, cuando hicimos la hipoteca. ¿Lo recuerdas? Vagamente. La añadimos para protegerte en caso de abuso. Y lo que tu hijo hizo, añadió con firmeza, es exactamente eso. Sentí una oleada de calor recorrerme el pecho. Manuel continuó: si él intenta vender la casa o te desalojara, bastará una denuncia formal acompañada del contrato para que la transferencia se anule de inmediato. El banco y el registro no podrán hacer nada. Todo volverá a tu nombre. Lo escuché en silencio. Cada palabra era como una gota de agua cayendo sobre la piedra seca que tenía por corazón. No respondí enseguida. Manuel me observó con atención. ¿Qué piensas hacer, Francisco? Esperar, dije, casi en un susurro. Esperar a que él mismo cabe su fosa legal. Esa tarde volví a casa con una serenidad que hacía años no sentía. Laura y Héctor estaban en el salón, revisando papeles con el agente inmobiliario. No me vieron entrar. Me quedé un momento en el pasillo escuchando. ¿Entonces firmamos este viernes?, preguntó el agente. Sí, respondió Laura. Mi suegro ya no tiene voz ni voto. Todo está a nombre de Héctor. Perfecto, dijo el hombre guardando las carpetas. Les enviaré el contrato preliminar mañana. Me fui sin que me notaran. Subí a mi habitación, cerré la puerta y saqué el contrato de Manuel. Lo dejé sobre la mesa y sonreí. No de felicidad, sino de esa sonrisa amarga del que ya vio demasiado y ahora sabe que el tiempo juega a su favor. Me serví una copa de vino. Brindé en silencio, mirando el reflejo del limonero por la ventana. Por ti, Rosa, murmuré. Por cada promesa rota que hoy comienza a repararse. Al día siguiente, fui nuevamente al despacho de Manuel. Había preparado todo: un acta notarial, una declaración firmada y un informe jurídico. Con esto, dijo, cuando intenten vender la casa, el sistema del banco marcará el contrato como impugnado, y cualquier movimiento quedará bloqueado. ¿Y ellos lo sabrán? No hasta que lo intenten. Perfecto. Sonreí. Quiero que aprendan lo que es perder algo sin aviso, como me pasó a mí. Antes de irme, Manuel me puso una mano en el hombro. Francisco,
No dejes que la venganza te quite lo que todavía te queda de alma. No es venganza, Manuel. ¿Entonces qué es? Justicia. Y a veces la justicia necesita disfrazarse de silencio. Esa noche, Laura cocinó pasta y abrió vino. Parecía feliz. Yo me senté en mi rincón, escuchando la conversación. El comprador vendrá mañana, dijo ella. Ya casi lo logramos. Héctor sonreía, aunque su risa era nerviosa. No sé si es lo correcto. Por favor, Héctor, replicó Laura. Con ese dinero pagaremos todas las deudas. Tu padre estará bien. Le buscaremos un sitio tranquilo. Mi hijo no respondió. Solo bajó la cabeza y bebió en silencio. Quizás una parte de él aún recordaba que la casa no se levantó con dinero, sino con sacrificio. Pero la ambición tiene un modo curioso de adormecer la conciencia. Cuando se fueron a dormir, bajé al comedor. Encendí una vela y miré alrededor. Las paredes, el techo, el olor de la madera. Todo eso llevaba mi historia. Pasé la mano por el marco de la puerta y sentí las hendiduras que hice con mis propias herramientas. Cada rasguño era un recuerdo, un esfuerzo, una promesa cumplida. Rosa, susurré al aire, si me estás viendo, dame fuerza, no para odiar, sino para ver caer a quienes olvidaron lo que significa amar. Al amanecer, Héctor se levantó apurado. Lo vi ponerse el saco, revisar los papeles y salir sin mirarme. Laura lo siguió minutos después. Yo esperé un rato y cuando el silencio volvió a llenar la casa, me acerqué a la ventana. El limonero brillaba con la primera luz. El rocío caía de sus hojas como lágrimas pequeñas. Sonreí, porque sabía que antes de que ese día terminara, mi hijo se toparía con algo que no esperaba. A media tarde el teléfono sonó. Era Manuel. Francisco, acaba de ocurrir. ¿Qué pasó? Intentaron registrar la venta. El sistema bloqueó la operación automáticamente. El banco notificará la reversión en las próximas horas. ¿Y mi hijo? Debe de estar en shock ahora mismo. No pude evitar reír. Una risa corta, seca, pero limpia. No de maldad, sino de alivio. Porque la justicia, cuando llega sin ruido, suena más fuerte que cualquier grito. Esa noche escribí en mi cuaderno: hoy no gané una guerra. Solo recuperé el derecho de morir en paz bajo mi propio techo. Y mientras el viento movía las ramas del limonero, me dormí con la certeza de que el primer acto había terminado. Pero no la historia. Aún quedaba una lección por enseñarle a mi hijo, que lo que se roba con engaño, se pierde con vergüenza. Dicen que los viejos somos lentos. Tal vez tengan razón, pero lo que los jóvenes olvidan es que la lentitud también puede ser una forma de estrategia. El que se mueve despacio, observa, y el que observa, aprende a golpear sin levantar la mano. Después de que Manuel me llamó para confirmar que el banco había bloqueado la venta, no sentí euforia, sentí paz. Una paz extraña, silenciosa, que se parece más al descanso de un guerrero que al triunfo de un hombre. Había recuperado lo mío, pero eso era solo el comienzo. Mi hijo aún no sabía nada, y yo no pensaba decírselo. El verdadero castigo no era quitarle algo, era dejar que él mismo descubriera lo que había perdido. Los días siguientes fingí estar enfermo. Dejé de afeitarme, comía poco y caminaba lento. Laura, aunque me evitaba, empezó a dejarme la comida en la puerta del cuarto, tal vez por culpa o por pura conveniencia. Héctor, en cambio, apenas me dirigía la palabra. Lo veía de reojo, preocupado, irritable. Pasaba horas al teléfono discutiendo con alguien del banco, y cada vez que colgaba, su rostro se desfiguraba un poco más. ¿Pasa algo, hijo?, le pregunté una tarde, fingiendo ingenuidad. Nada, respondió seco. Son trámites, cosas del trabajo. Ah, murmuré con una sonrisa leve. Creí que tenía que ver con la casa. Él me miró con desconfianza. ¿Qué sabes tú de eso? Nada, hijo, respondí. Solo soy un viejo que firma sin leer. Su expresión se endureció. No dijo nada más. Pero entendí que la frase le dolió, y eso para mí fue suficiente. Esa misma noche bajé al jardín. El aire estaba fresco y el limonero olía a vida. Me senté bajo sus ramas, con el cuaderno sobre las piernas, y comencé a escribir lo que llamé el plan de la paciencia. No era un plan para destruir a mi hijo, era uno para devolverle su espejo, para que se viera tal cual era, un hombre que había vendido su alma por unos papeles y un poco de poder. En mi libreta anoté 3 pasos. El silencio. Callar. Fingir resignación.
dejar que él crea que ganó. El espejo, devolverle sus palabras, pero sin gritar, que escuche su propio desprecio reflejado, la lección, hacerle entender que lo que me quitó, mi casa, mi paz, mi respeto, solo tenía valor porque yo se lo había dado. Cuando terminé de escribir, respiré hondo. El viento soplaba suave, y por un instante creí sentir la voz de Rosa entre las hojas. Hazlo con amor, Francisco. Hasta la venganza más justa pierde sentido si nace del odio. Sonreí. Tenía razón. Mi venganza no sería amarga, sería limpia. Al día siguiente Héctor llegó más temprano de lo habitual. Llevaba el rostro pálido, los ojos ojerosos. «Papá», dijo desde la puerta, «necesito hablar contigo». «Claro, hijo», respondí. «Siéntate». Se sentó frente a mí sin mirarme. «Tengo un problema con el banco», admitió finalmente. «Dicen que hubo un error en la transferencia, que hay una revisión en curso». «¿Una revisión?», pregunté fingiendo sorpresa. «¿Y eso qué significa?» «No lo sé todavía, pero podría afectar los documentos». «Ah», murmuré. «Qué raro. Los papeles parecían tan sólidos cuando firmé». Él me miró con desconfianza. «¿Tú sabes algo?» «¿Yo?», reí. «No, hijo. Ya sabes, soy un viejo torpe que firma sin leer». Su ceño se frunció. Podía ver cómo las piezas de su cabeza empezaban a moverse, intentando encajar algo que no entendía. Pero no dije nada más. El silencio es un cuchillo que corta mejor cuando se usa despacio. En los días siguientes comencé a moverme de otra manera. Cada vez que Héctor entraba al cuarto, fingía dormir. Cada vez que me preguntaba si necesitaba algo, respondía con voz débil. «No te preocupes, hijo. Ya no necesito mucho». Una noche, mientras discutía con Laura en el pasillo, escuché su voz quebrada. «No entiendo qué pasa. El banco bloqueó todo. Dicen que hay una cláusula que invalida la transferencia». «¿Qué cláusula?», gritó ella. «Tú me dijiste que revisaste todo». «Cállate», respondió él. «No fue mi culpa». Me tapé la boca para no reír, porque aunque ellos aún no lo sabían, su caída acababa de comenzar. Pasaron 3 días. El ambiente en la casa era denso, espeso. Laura dejó de hablarme por completo, y Héctor caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada, hasta que una tarde entró a mi cuarto sin tocar. «¿Qué hiciste, papá?», gritó. Lo miré con calma. «¿Yo? Nada. Solo firmé lo que me diste». «No te hagas el inocente». «El banco bloqueó mis cuentas, canceló la venta, y dice que los bienes están en revisión. Explícame». «Ah, entonces era verdad», dije, fingiendo sorpresa. «Pensé que eran solo cosas del trabajo». Se quedó mirándome, y por primera vez vi miedo en sus ojos. No ira, miedo. «¿Me tendiste una trampa?», preguntó con voz temblorosa. «No, hijo», respondí con una sonrisa triste. «Me la tendiste tú mismo, solo que olvidaste leer las reglas del juego». Salió golpeando la puerta. Escuché los pasos violentos por el pasillo, los gritos con Laura, el portazo de su auto al irse, y me quedé solo. Pero por primera vez, esa soledad no dolía, era mía. Esa noche, escribí en mi cuaderno: «La justicia no siempre llega con uniformes. A veces entra en silencio con la sonrisa de un viejo que ya lo perdió todo». Me acosté con esa frase en la cabeza, dormí tranquilo, y soñé con Rosa, sonriendo junto al limonero, diciéndome: «Ya falta poco, Francisco, falta el golpe final». La brisa entró por la ventana, fría pero dulce, y supe que tenía razón. Mi hijo aún no había aprendido, pero pronto lo haría, muy pronto. A veces no hace falta mover una ficha para ganar la partida. Basta con esperar a que el otro, en su desesperación, se derrumbe solo. Eso fue exactamente lo que pasó. Héctor llevaba días sin dormir. Lo escuchaba caminar por el pasillo a medianoche, abrir y cerrar cajones, hacer llamadas en voz baja. Laura ya casi no le hablaba. La tensión entre ellos era un veneno que se respiraba en el aire. Yo lo sentía, lo olía, lo disfrutaba en silencio. Una noche, cuando salí al jardín a tomar aire, lo vi en la sala. Estaba hablando por teléfono, con el tono alterado, casi suplicante. «Escúchame, no puedo esperar más. El banco bloqueó los fondos, pero hay otras maneras». Sí, entiendo el riesgo, pero necesito el dinero». Hizo una pausa y bajó la voz. «No, Laura no sabe nada. Ella no tiene por qué enterarse». Me quedé quieto en la sombra, escuchando cada palabra. Sabía que esa llamada era el principio del final. Mi hijo, el mismo que me robó todo,
Estaba a punto de engañar también a su esposa para intentar vender la casa de forma ilegal, y esa decisión sería su sentencia. Al día siguiente, Laura salió temprano. Yo bajé al comedor y encontré a Héctor revisando documentos. «Buenos días, hijo», le dije con una calma casi provocadora. Él ni me miró. «¿Te vas a quedar en la casa hoy?», preguntó. «Sí, como siempre. ¿Por qué?». «No, por nada, solo preguntaba». Su voz era falsa, su sonrisa aún más. Cerró el portafolio y salió apurado. Esperé unos minutos, y cuando escuché que el auto se alejaba, me acerqué al escritorio. Ahí estaban los papeles, y entre ellos una hoja extra. Un contrato de compraventa firmado sin la autorización del banco. El nombre del comprador era desconocido, pero la cantidad escrita en números era obscena. Mi hijo había decidido vender la casa en negro, ocultando a su esposa y burlando la ley. Me quedé mirándolo un buen rato, sintiendo una mezcla de tristeza y triunfo. No podía creer que hubiera caído tan bajo. Le tomé una foto con mi viejo teléfono. Esa prueba sería suficiente. Esa misma tarde llamé a Manuel. «Ya lo hizo», le dije. «¿Intentó venderla sin autorización?». «Sí, tengo los documentos». «Perfecto», respondió él. «En cuanto registre el intento de venta sin validación bancaria, activaremos la segunda cláusula, fraude patrimonial». «¿Qué significa eso?». «Que no solo perderá los derechos de la casa, sino que el banco podrá congelar su cuenta por presunto lavado de dinero». Hubo un silencio. «Manuel», dije, «¿no es demasiado? ¿Demasiado para alguien que te dejó sin techo, Francisco?». Respondió con voz grave. «No lo llames venganza, llámalo equilibrio». Colgué sin responder. Esa palabra, equilibrio, me quedó retumbando en la cabeza todo el día. Por la noche regresó Laura. Entró furiosa, lanzando la cartera sobre el sofá. «¿Dónde está Héctor?», preguntó. «No lo sé, hija». «¿No lo sabes o no quieres decirme?». «No lo sé», repetí, tranquilo. Ella me miró con esos ojos cansados que tienen las mujeres que ya presienten una traición. «He notado cosas raras, llamadas, mensajes, papeles escondidos. Quizás deberías hablar con él», respondí sin mirarla. «Ya lo haré. Pero algo me dice que tú sabes más de lo que aparentas, don Francisco». «Solo sé», dije con voz baja, «que la verdad no se esconde eternamente, Laura. Siempre termina apareciendo, aunque uno no la busque». Ella me sostuvo la mirada unos segundos y se fue sin decir más. A la mañana siguiente el sonido del teléfono rompió el silencio. Era Manuel otra vez. «Francisco, el banco acaba de recibir la denuncia automática. El intento de venta quedó registrado como fraude. Tu hijo no solo perdió los derechos de la casa, ahora está siendo investigado». Cerré los ojos. «Entonces, ya está hecho». «Sí, pero prepárate, porque irá a buscarte». No tardó mucho. Al anochecer, el timbre sonó con violencia. Abrí la puerta y lo vi ahí, despeinado, con la corbata suelta, los ojos enrojecidos. «¡Tú fuiste!», gritó entrando sin permiso. «¿Yo?», pregunté. «¿Qué hice esta vez, hijo? Activaste esa maldita cláusula, hablaste con el banco, me arruinaste». «Yo no activé nada», respondí sin moverme. «Solo esperé». Se detuvo frente a mí, respirando con dificultad. «Papá», dijo, intentando calmarse. «Escucha, podemos arreglarlo. Devuélveme el control de la casa». «¿Devuélveme?», interrumpí. «Hijo, la casa nunca fue tuya». Sus ojos se abrieron con incredulidad. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo», contesté despacio, «que antes de firmar aquella transferencia, le pedí al abogado que añadiera una cláusula de reversión automática, y esa cláusula te acaba de devolver todo a mí». «No puede ser», gritó. «Eso es ilegal». «No, Héctor», respondí con calma. «Lo ilegal fue lo que tú hiciste. Intentar vender una propiedad ajena y ocultarlo a tu esposa». Su rostro cambió de color. Por un instante vi al niño que fue, el que se asustaba cuando se rompía un jarrón. Pero ahora no había jarrones, había vidas rotas. «¿Cómo pudiste?», dijo con la voz quebrada. «Yo podría hacerte la misma pregunta, hijo. Soy tu sangre, y yo soy tu ejemplo», respondí. «Lástima que lo olvidaste». Laura apareció en la escalera, con el rostro pálido. «¿Qué está pasando?», preguntó. Héctor giró hacia ella mudo. Yo di un paso adelante. «Tu esposo intentó vender la casa por su cuenta, sin decírtelo». Ella lo miró horrorizada. «¿Es cierto?». «Laura, yo...». «¿Es cierto, Héctor?», gritó. «Dímelo». Él bajó la cabeza. «Sí,
Laura se quedó quieta unos segundos. Luego le dio una bofetada tan fuerte que el eco se oyó en toda la casa. «Eres igual que tu padre decía», murmuró con lágrimas. «Un cobarde». Se fue. La puerta se cerró con un golpe seco. Y yo, en silencio, miré a mi hijo derrumbarse. No dije nada, porque ya no hacía falta. Esa noche me senté bajo el limonero. El aire olía a tierra húmeda, a justicia. Miré las ramas y recordé una frase que Rosa solía decir: «Las raíces no se ven, pero son las que sostienen el árbol». Yo había sido raíz, mi hijo sombra, y ahora, al fin, la luz me pertenecía otra vez. El silencio después de una tormenta es más cruel que el ruido mismo. Esa noche, después de que Laura se marchó, la casa quedó tan quieta que podía escucharse el reloj del pasillo marcando cada segundo como una herida. Mi hijo estaba sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. El traje arrugado, los ojos hundidos. Frente a él los papeles que una vez creyó su victoria, ahora eran su condena. No dije nada, solo me quedé de pie, observando. A veces, la mejor lección no está en las palabras, sino en la mirada que no necesita explicación. «Papá», susurró con la voz rota, «perdí todo». «No», respondí despacio, «solo perdiste lo que nunca te perteneció». Levantó la vista, con lágrimas contenidas. «No era mi intención». «No», interrumpí con calma. «Entonces, ¿qué era tu intención? ¿Robarme, usarme? ¿O convencerte de que los años que viviste a mi sombra te daban derecho a mi casa?» No respondió, solo bajó la cabeza. Su silencio era más elocuente que cualquier excusa. Me senté frente a él. «Hijo», dije, «la vida tiene su propio modo de devolver las cosas. Tú me quitaste todo, creyendo que el viejo no entendería nada. Y mírate ahora, sin esposa, sin dinero, sin respeto. El banco congeló tus cuentas, ¿verdad?», asintió con un leve movimiento. «También te suspendieron del trabajo, ¿no?» «Sí», admitió entre sollozos. «¿Y Laura?» «No contesta mis llamadas», suspiré. No sentí placer, sentí pena, porque ninguna victoria sabe bien cuando quien cae fue alguna vez lo más valioso que tuviste. Los días siguientes fueron largos y silenciosos. Héctor apenas salía de su habitación. Yo lo escuchaba moverse a veces, de madrugada, abriendo cajones, buscando algo que no era físico. Buscaba consuelo, tal vez redención. Y aunque una parte de mí quería odiarlo, otra, la más vieja, la más humana, no podía. Una tarde bajó al jardín. Lo vi de pie frente al limonero, con las manos en los bolsillos. El viento le movía el cabello como cuando era niño. Por un instante, me pareció verlo igual que antes, con esa inocencia que el tiempo y la ambición le arrancaron. Me acerqué despacio. «Hace años», le dije, «planté ese árbol el día que naciste». «Ya lo sé», respondió, sin mirarme. «Tu madre dijo que sería nuestro testigo, que crecería contigo». «Y lo hizo», dijo él en voz baja, «solo que creció mejor que yo». Me quedé en silencio. Esa frase, tan simple, me golpeó más que cualquier ofensa. No era arrogancia, era arrepentimiento. Por primera vez lo sentí sincero. «Papá», dijo después, «¿por qué no me odias?» «Porque ya sufrí demasiado para desperdiciar el resto odiando. El odio envejece más rápido que los años, hijo». Él me miró, con lágrimas cayendo sin control. «Te fallé». «Sí», admití, «pero fallarme no te hace mi enemigo, te hace humano». Esa noche, mientras cenábamos juntos por primera vez en meses, me di cuenta de algo. La justicia puede restituir una casa, pero solo el perdón reconstruye un alma. Y aunque mi venganza ya estaba cumplida, el vacío que dejó su traición no se llenaría con leyes ni con cláusulas, solo con comprensión. «Papá», dijo mientras partía el pan, «¿tú crees que puedo cambiar?» «No creo, hijo». Se detuvo sorprendido. «Ah, no creo, pero sé. Los hombres cambian cuando la vergüenza se convierte en conciencia, y tú por fin estás empezando a escuchar la tuya». Sonrió débilmente. Era una sonrisa triste, rota, pero sincera. Pasaron los días. El banco terminó de revertir el contrato. Legalmente, todo volvió a mi nombre. Manuel me llamó para confirmarlo. «Francisco, ya está hecho. La casa vuelve a ser tuya, oficialmente». «Gracias, viejo amigo», respondí. «¿Y tu hijo?» «Aprendiendo», dije simplemente. Colgué y miré alrededor. Todo estaba igual, y sin embargo todo era distinto. Cada pared, cada mueble, cada rincón, respiraba alivio, no porque volviera a ser mío,
sino porque había recuperado su historia. Ya no era la casa del resentimiento, sino la de la lección aprendida. Una tarde, encontré a Héctor sentado en la escalera. Tenía una maleta a su lado. ¿Te vas?, pregunté. Sí, necesito ordenar mi vida. ¿Y a dónde irás? No lo sé, pero donde vaya, quiero empezar de nuevo. Asentí. Me alegra escucharlo. Se levantó, dudó un momento y luego me abrazó. Fue un abrazo torpe, breve, pero lleno de años que ambos necesitábamos recuperar. Perdóname, papá. No hay nada que perdonar, hijo. Solo prométeme algo. No vuelvas a confundir amor con posesión. Se apartó, con los ojos rojos. Lo prometo. Lo vi alejarse por el camino, la maleta golpeando contra su pierna, su sombra alargándose con el atardecer, y por primera vez desde que todo comenzó, sentí paz. No la paz de quien gana, sino la de quien deja de pelear. Esa noche encendí una vela frente a la foto de Rosa. El fuego iluminaba su rostro sonriente. «Ya está, amor», susurré. Todo volvió a su lugar. El hijo cayó, pero no para destruirse, sino para aprender a levantarse. Me senté junto al limonero y escribí en mi cuaderno. No fue la cláusula la que me salvó, fue mi paciencia. El silencio del justo vale más que el grito del traicionado. Miré el cielo. Las estrellas brillaban limpias, como si el universo me diera la razón. Cerré los ojos, y por primera vez en años, dormí sin rencor. Pasaron 3 meses desde que Héctor se fue. Durante ese tiempo, la casa se sintió más grande, más silenciosa, pero no vacía. Era como si, finalmente, el aire hubiera aprendido a descansar entre las paredes. El limonero floreció otra vez, y cada mañana, mientras tomaba mi café, lo veía desde la ventana, iluminado por el sol. Sus ramas parecían recordarme que incluso lo que fue podado con dolor puede volver a florecer. Manuel venía a verme de vez en cuando. Traía pan fresco, conversábamos sobre política, sobre el clima, y de vez en cuando sobre Héctor. ¿Has sabido algo de él?, me preguntó una tarde mientras revisaba unos papeles. Nada. ¿Y eso no te preocupa? Me duele, pero no me preocupa. Cuando uno planta una semilla, Manuel, no puede forzarla a crecer. Solo puede confiar en que un día verá el brote. Él asintió en silencio. Sabía que no hablaba solo de mi hijo. Hablaba de mí mismo. Una noche, mientras veía un viejo álbum de fotos, escuché el timbre. Era tarde, casi las 11. Pensé que sería algún vecino, pero cuando abrí la puerta, me quedé sin aire. Era Héctor, más delgado, con barba de varios días, la ropa gastada. Tenía una mirada distinta, no la de un hombre derrotado, sino la de alguien que por fin se había mirado al espejo y no huyó de lo que vio. «Hola, papá», no supe qué decir. «Hola, hijo. ¿Puedo pasar?». Asentí en silencio. Entró despacio, como quien pisa una iglesia. Nos sentamos en la mesa del comedor. Durante varios minutos nadie habló. Solo el tic-tac del reloj llenaba el aire, hasta que él rompió el silencio. «Conseguí trabajo en una carpintería», dijo. «No gano mucho, pero estoy aprendiendo. Me alegra oírlo. Dejé de beber y fui a terapia. Eso también me alegra». Se frotó las manos, nervioso. «He pensado mucho en todo lo que hice. En ti, en mamá, en cómo confundí ayuda con debilidad y orgullo con fuerza». Sus palabras eran sinceras. No había dramatismo, solo verdad. Lo observé con calma. «¿Por qué volviste, Héctor?». «Porque necesito pedirte perdón», dijo sin mirarme. «No para sentirme mejor, sino porque no puedo avanzar sin hacerlo». El nudo en mi garganta fue inmediato. Durante años soñé con escuchar esa frase, pero ahora que la tenía frente a mí, no sabía qué hacer con ella. «Papá», continuó, «cuando te quité la casa, no lo hice por maldad. Lo hice por miedo, miedo a no ser suficiente, a no estar a la altura de lo que tú fuiste. Y Laura me empujó, pero la decisión fue mía. ¿Y ahora? Ahora sé que nada valía la pena si no tenía tu respeto». Me incliné hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. «El respeto no se compra, Héctor, se construye, y tú lo destruiste ladrillo por ladrillo. Pero si estás dispuesto a reconstruirlo, aquí estaré para ayudarte». Él levantó la mirada, sorprendido. «¿Me estás perdonando?». «No del todo». «Entonces, ¿por qué me dejas quedarme?». «Porque el perdón, hijo, no se da con palabras, se demuestra con tiempo». Esa noche lo dejé dormir en su antigua habitación, la misma donde de niño soñaba con ser ingeniero,
la misma donde lloró cuando murió su madre. Cuando cerré la puerta, lo vi acostado mirando el techo, como si buscara respuestas en las grietas de la pintura. No dije nada, solo apagué la luz. En la madrugada, me levanté para ir al baño y lo escuché hablar dormido. Susurraba mi nombre, y también el de Rosa. Perdón, decía entre sueños. Y esas 6 letras, tan simples, sanaron más que cualquier justicia. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Héctor se levantaba temprano, arreglaba el jardín, preparaba el desayuno. No era el mismo hombre que me había traicionado. Era alguien distinto, más callado, más sereno. El orgullo que antes le llenaba los ojos ahora se había transformado en humildad. Una mañana, mientras regábamos el limonero, me dijo, «¿Sabes? En la carpintería el dueño me enseñó algo. Las maderas más hermosas son las que tienen cicatrices. Creo que eso somos tú y yo». Sonreí. «Sí, pero recuerda, hijo, que las cicatrices no desaparecen, solo dejan de doler». Una semana después, llegó una carta del banco. La abrí con cautela. Era una notificación. El proceso legal estaba cerrado oficialmente. Yo volvía a ser el único propietario de la casa, pero curiosamente al leerlo no sentí orgullo, sentí tristeza, porque el triunfo ya no importaba. Lo que valía ahora era que mi hijo volvía a mirarme a los ojos sin vergüenza. «Papá», dijo esa noche mientras cenábamos, «quiero devolverte algo». Sacó de su bolsillo una pequeña caja de madera. Dentro estaban las alianzas de matrimonio que había vendido años atrás para pagar su boda. «Las encontré en una casa de empeños», explicó. «Me costó meses recuperarlas. Las puse sobre la mesa, temblando. El brillo era tenue, pero suficiente para hacerme recordar a Rosa, su risa, nuestras manos juntas. «Gracias, hijo», dije con la voz quebrada. «No, gracias a ti, por no rendirte conmigo». Esa noche no pude dormir. Salí al jardín bajo el limonero. La luna caía como una bendición sobre las hojas. Miré hacia la ventana del cuarto de Héctor. La luz seguía encendida, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la casa respiraba en paz. Abrí mi cuaderno y escribí: «El arrepentimiento no borra el pasado, pero lo redibuja con líneas más suaves, y a veces solo eso basta para seguir adelante». Cerré el cuaderno, apagué la vela y miré al cielo. No sé si fue el viento o la imaginación, pero juro que escuché la voz de Rosa susurrando: «Ya puedes descansar, Francisco». Ya lo entendió. Y por fin, lo hice. Dicen que la vejez es la última escuela del alma, y que solo los que aprenden a perdonar sus propias heridas logran graduarse en paz. Yo solía pensar que envejecer era perder fuerza, memoria, seres queridos. Pero hoy, mirando el limonero desde mi silla, entiendo que envejecer también es ganar. Ganar calma, ganar silencio, ganar la capacidad de mirar atrás sin que duela. Héctor seguía viviendo conmigo, ya no como un huésped ni como un culpable, sino como un hijo que había vuelto a casa. Cada mañana preparaba el desayuno antes de que yo me levantara. El aroma del café recién hecho llenaba el pasillo y me recordaba los días en que Rosa tarareaba canciones viejas mientras freía pan dulce. Era como si el tiempo, al fin, me hubiera devuelto un pedazo de lo que me arrebató. A veces lo observaba desde lejos, cuidando el jardín, reparando cosas, ayudando a los vecinos, y pensaba: quizás este es el verdadero milagro de la vida, ver florecer lo que creí marchito. Una tarde, me pidió que lo acompañara al pueblo. Fuimos caminando despacio, uno al lado del otro. El sol caía bajo, y las calles olían a pan recién horneado. Me habló poco, pero en su silencio había gratitud. Compré unos clavos, y él se detuvo en una tienda de libros usados. Salió con un ejemplar viejo de El Principito, y me lo tendió. «Era tu favorito, ¿no?», dijo. «Lo leía en voz alta a tu madre cuando estaba enferma». «Lo sé». Lo abrí y en la primera página había una nota escrita con su letra. «Para quien me enseñó que lo esencial no se compra, se construye. Héctor». Tuve que apartar la mirada para que no me viera llorar. Los días siguieron su curso. El tiempo ya no pesaba, solo pasaba. Cada atardecer, Héctor y yo nos sentábamos bajo el limonero. Él con una cerveza, yo con mi té. Hablábamos poco. A esa edad, uno ya no necesita llenar los silencios. A veces, el silencio mismo es la conversación más sincera. Una tarde, mientras el viento movía las hojas, le dije:
¿Sabes qué es un legado, hijo? ¿Una herencia? No exactamente. Una herencia se reparte. Un legado se transmite. Lo primero se gasta, lo segundo permanece. Él me miró sin entender del todo. Cuando yo me vaya, continué, no quiero que recuerdes las cosas que te di, quiero que recuerdes las que te enseñé, a no vender tu conciencia por comodidad, a no confundir amor con sumisión, y a entender que la dignidad no se negocia. Héctor asintió con los ojos brillando. Eso ya lo aprendí, papá. No, no, aún no del todo. Aprenderás de verdad el día que tú también tengas un hijo y te duela verlo cometer tus mismos errores. Él bajó la cabeza, pensativo. Ojalá no le falle. Le fallarás, hijo, respondí con ternura. Todos fallamos. Pero si lo haces desde el amor y no desde el ego, siempre habrá camino de vuelta. Esa noche escribí en mi cuaderno algo que aún recuerdo de memoria. El mayor legado que un padre puede dejar no es una casa, ni dinero, ni recuerdos. Es la certeza de que el amor verdadero puede sobrevivir a la traición, porque cuando el perdón llega, lo perdido ya no duele, florece. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa, al lado de las alianzas que Héctor me devolvió. Las miré un largo rato. Pensé en Rosa, en su voz dulce diciéndome, «No seas tan duro con él, Francisco. Los hijos no siempre hieren por maldad, sino por miedo». Y comprendí que ella tenía razón desde el principio. Al día siguiente, Héctor me pidió permiso para pintar el frente de la casa. Acepté. Durante horas lo vi subir y bajar de la escalera, con el rostro manchado de pintura blanca y el sudor en la frente, y pensé en lo simbólico que era verlo cubrir de nuevo las paredes donde antes habitó el dolor, como si intentara borrar el pasado con cada brochazo. Cuando terminó se sentó junto a mí en el porche. «¿Qué te parece?», preguntó orgulloso. «No parece la misma casa». «Exactamente», respondió él. «Ni tú el mismo padre, ni yo el mismo hijo». Reímos los dos. Fue una risa limpia, sin sombras. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el ciclo se había cerrado. Esa noche, mientras cenábamos, Héctor me miró con una expresión que no olvidaré jamás. «Papá, quiero que sepas algo», dijo. «Si algún día me pasa algo, quiero que recuerdes que fuiste el mejor padre que pude tener, el más paciente, el más fuerte, y que si no te lo dije antes, es porque tuve que perderte un poco para entender cuánto te necesitaba». Me quedé en silencio, tragando el nudo que me subía por la garganta. «Hijo», dije finalmente, «lo único que necesito oír es que te perdonas a ti mismo. Aún me cuesta. Entonces, sigue intentándolo. El perdón es una puerta que se abre desde dentro». Cuando se fue a dormir, me quedé mirando las luces de la calle desde la ventana. Pensé en cómo había cambiado todo. Lo que comenzó como una historia de traición, terminó siendo una historia de redención. Y comprendí que la vida, a veces, no nos quita cosas, solo nos obliga a mirar distinto lo que ya teníamos. Tomé mi cuaderno una vez más y escribí, «Mi legado no será mi casa, será mi historia». Y si alguien la escucha, quizás entienda que incluso el corazón más roto puede volver a latir si aprende a perdonar. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y dejé que el silencio llenara la habitación. El limonero seguía ahí, firme, sereno, bajo la luna, y yo, por primera vez, sentí que ya no le debía nada a nadie, ni siquiera a mí mismo. Esa mañana me desperté antes del amanecer. El silencio era distinto, no el de la rutina, sino ese silencio espeso que anuncia los finales. El aire estaba frío, pero no incómodo. Tenía algo de paz, como si el mundo me dijera en voz baja, «Hoy puedes descansar». Me levanté despacio, me puse mi abrigo gris y salí al jardín. El limonero estaba cubierto de rocío. Las gotas brillaban como diamantes en las hojas. Me senté bajo él con mi cuaderno en el regazo. Había soñado con Rosa otra vez. Me decía lo mismo de siempre. «No te vayas sin dejarlo todo en orden, Francisco». Y por eso lo sabía. Había llegado el momento de escribir mi último regalo. Empecé la carta con letra temblorosa pero firme. «Héctor, hijo mío, si estás leyendo esto, es porque el tiempo decidió que ya no puedo seguir hablándote cara a cara. No llores, no te culpes. La muerte no es castigo, es solo el descanso del alma que cumplió su tarea. Quiero que sepas que nunca te odié, ni siquiera el día en que me arrebataste la casa, ni cuando me llamaste viejo inútil. Porque un padre que ama de verdad no guarda rencor, guarda esperanza. Y yo, hijo, te esperé incluso cuando ya no me quedaban fuerzas.
Pero hay algo que nunca te conté, algo que merece ser dicho ahora. Cuando firmé aquel contrato en el banco, no fue un error. Yo sabía lo que hacía. Había leído cada línea, cada palabra. Y sí, incluí la cláusula que me protegería, pero no lo hice por desconfianza. Lo hice porque conocía tus miedos. Porque sabía que tarde o temprano ibas a caer en la tentación de probarme. Y cuando lo hicieras, quería que la vida te mostrara lo que realmente importa. No el dinero, no las escrituras, no la casa, sino el valor de un hogar, de una historia, de un nombre limpio. Te di la oportunidad de perderme para que aprendieras a encontrarme. Y lo hiciste. Volviste, con lágrimas, con humildad, con verdad. Y eso, hijo mío, vale más que todas las riquezas del mundo. Por eso, este es mi último regalo. He cambiado el testamento. La casa, la cuenta y todo lo que poseo vuelven a tu nombre, pero esta vez sin cláusulas. No porque confíe en ti ciegamente, sino porque confío en el hombre que te convertiste. Cuida el limonero. En cada fruto que des sabrás que sigo aquí. En cada sombra que proyecte, encontrarás mi perdón. Tu madre y yo te amamos más allá del error y del tiempo. Tu padre, Francisco. Cuando terminé de escribir, cerré los ojos. El viento soplaba suave, trayendo el aroma del limón y la tierra húmeda. Me quedé allí un rato escuchando el canto de los pájaros y el crujir lento del amanecer. No sentí miedo, sentí alivio. Horas después, Héctor me encontró dormido en el banco del jardín. Tenía la carta sobre el pecho, el cuaderno abierto y una sonrisa serena. No lloró al principio, solo se arrodilló frente a mí, tomó mis manos y dijo en voz baja, «Gracias, papá». Entró en la casa, se sentó a leer la carta una y otra vez, hasta que las lágrimas borraron parte de la tinta. Luego salió al patio, miró el limonero y habló con el viento. «Te prometo que cuidaré todo, viejo, hasta tu silencio». Pasaron los días, y el pueblo entero asistió a mi funeral. Manuel leyó unas palabras que yo mismo le había dejado preparadas. Francisco López fue un hombre que perdió todo y lo recuperó sin levantar la voz. Nadie pudo contener las lágrimas. Héctor plantó 3 limoneros nuevos junto al original. Dijo que cada uno representaba algo: el arrepentimiento, el perdón y la memoria. Y cada año, cuando florecen, él recoge los frutos y reparte limones entre los vecinos con una nota que dice, «Del árbol de mi padre», para que nunca olviden que todo lo amargo también puede dar fruto. Cuentan que, a veces, al caer la tarde, se oye mi voz entre las ramas del limonero. Dicen que susurra cosas como, «Tranquilo, hijo», o «Sigue adelante». Y aunque nadie puede probarlo, yo sé que es verdad, porque el amor cuando es puro nunca se apaga, solo cambia de forma. Mi casa sigue en pie, el jardín está lleno de vida, y en la pared del comedor, donde una vez colgué la primera foto familiar, Héctor colocó mi cuaderno abierto en una vitrina. En la última página, con mi letra temblorosa, quedó escrito, «No me fui, solo aprendí a quedarme de otra manera». Así termina mi historia, no con un grito, ni con una venganza, sino con una lección, que incluso el corazón traicionado puede dejar un legado de amor si aprende a perdonar. El limonero florece, la casa respira, y en algún rincón de este mundo sé que Rosa sonríe, porque el hijo que una vez nos rompió el alma, finalmente la reparó. A veces el tiempo no borra, enseña. Perdonar no fue olvidar lo que me hicieron, fue liberar el peso de lo que ya no podía cambiar. Hoy sé que el amor verdadero no se mide por lo que da, sino por lo que deja cuando se va. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad escuchas esta historia, y si alguna vez también aprendiste que perdonar no es rendirse, es recordar sin dolor. Suscríbete y acompáñame en la próxima historia, donde te demostraré que incluso lo que se rompe puede volver a florecer.